generen provocación. Graba eso, perro. ¿Qué opinas de lo que te pone Alessandra Rojo de la Vega? Me estoy enterando de esto. El feminismo no se trata de repetir consignas ni tomarse fotos con quien te aplaude todo. Y se junta con un ultraderechista que dice que el feminismo es excluir a los hombres. Ojalá se estuviera haciendo comunista. Un movimiento comunista y que nosotros consideramos que en México ahorita no se encuentra en esas condiciones, pues la continuidad con el sistema capitalista que venía con el PRI y con el PAN todavía está vigente. Y lo que nosotros buscamos precisamente como Partido Comunista y como Frente de la Juventud Comunista es sí impulsar un cambio verdadero. Ver que en Venezuela no hay socialismo. Eso lo que tenemos es un gobierno de carácter progresista, socialdemócrata, que no es socialismo. No, AMLO no era comunista, era un hombre venido del PRI, no tiene nada que ver con eso. ¿México se está haciendo comunista por tener una estatua del Che Guevara y Fidel? No, de ninguna manera creo que México se esté haciendo comunista. Ojalá se estuviera haciendo comunista. No, para nada. A ver, lo que Fidel y lo que el Che representan, pues es justamente esta lucha de los pueblos, ¿no? Es que no queremos fascistas, y más ahorita que se viene una ola de fascismos, por ejemplo, con la alcaldesa Alessandra Rojo. Yo soy Alexandra Rojo, pero ella es Alessandra Rojo con ese, pues que quiere venir a, no a imponer, pero sí, ¿por qué no se fija, por ejemplo, en los montones de basura que hay alrededor de este parque, ¿no? Sino que viene a quitar dos estatuas que tienen historia, que representan el encuentro histórico de Fidel con el Che en este parque. Pues obviamente que lo hace para ganar likes, porque esa es su manera de gobernar likes, ¿no? Los likes. Mira, yo creo que no se está haciendo comunista de ahora, comunista ha sido siempre, tiene una esencia de lucha al pueblo de México. Esta estatua representa el encuentro de dos personajes históricos del siglo XX que marcaron la historia no solo de Cuba, sino de todo el mundo, y fue justamente aquí en México, en donde fue posible ese encuentro, el comandante Fidel Castro con el Che Guevara, y no fue ninguna coincidencia, porque México ha sido un país que ha recibido a perseguidos políticos, y ellos dos eran perseguidos políticos que fueron aquí en México pues acogidos gracias pues a esta política que ha tenido nuestro país, y aquí fue posible planear la Revolución Cubana. Hay miles de anécdotas, la gente aquí puede contar, la gente más grande, la gente que conoció a Fidel, que conoció al Che, todavía hay gente que lo puede contar, y yo creo que ahí está esa esencia y la memoria histórica del pueblo de México. No, México es un país solidario, lo sabemos, pero además yo digo, no soy quien para explicarlo, pero sé que esto de tener las estatuas aquí simboliza una cosa que sucedió en México, que fue donde se cocinó la Revolución Cubana. 2 cuadras para allá hay una placa que me sorprende que no hayan quitado, donde dice aquí se conocieron Fidel y el Che. Entonces para mí eso es parte de la memoria de la ciudad, de la memoria histórica de la ciudad, parte de la hermandad entre México y Cuba, y es historia, y como historia tendría que respetarse, no si te cae bien o no te cae bien lo que representan estas figuras, porque de eso no se trata la democracia, ¿no? O sea, tú gobiernas para todas las personas. Aparte, quiero recordar que hay una estatua de George Washington en Chapultepec. ¿Qué tal que aquí los antiimperialistas dijeran vamos a quitarla? ¿Se van a enojar? Claro, pero no se trata de eso, ¿no? Pero al final, mira, yo sí pienso que podrán quitar estatuas, pero pues somos Sevilla. Nosotros consideramos que en realidad no necesariamente. Lo que caracterizamos nosotros como parte del Frente de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de México es que los símbolos pueden representar, sí, ideas, pensamientos, solidaridad como los pueblos, como está haciendo precisamente esta actividad. Pero el comunismo no se trata solo de una estatua de Fidel, de Che Guevara, de Julio Antonio Mella o de otros personajes que pueden ser revolucionarios, comunistas, sino se trata de acción, se trata de un cambio de la realidad, que al fin de cuentas es a lo que aspira un movimiento comunista, y que nosotros consideramos que en México ahorita no se encuentra en esas condiciones, pues la continuidad con el sistema capitalista que venía con el PRI y con el PAN todavía está vigente, y lo que nosotros buscamos precisamente como Partido Comunista y como Frente de la Juventud Comunista es sí impulsar un cambio verdadero. No, todo lo contrario se está derechizando con el gobierno en el poder y con la oposición en el poder, en el medio poder también.
Esa es la realidad. La respuesta la tiene usted. Por supuesto que tendríamos que entender primero qué es el comunismo. Sí. O sea, de entrada es eso. No, para nada. Es un argumento absurdo de parte de la alcaldesa. Ya quisiéramos nosotros del Partido Comunista que México sí era comunista, pero no funcionan así los procesos. Si a los de izquierda les están dejando sus estatuas comunistas, pues que también se pudiera una estatua de Franco o de Pinochet aquí en México. ¿Usted qué opina? Franco hubiera estado en México viviendo, formara parte de la historia mexicana. Te aseguro que hay. Si hay calles que se llaman Díaz Ordaz. Correcto. Realmente cada sector social, cada interés particular, cada interés de ciertos grupos, ya sea de la reacción, sea de elementos progresistas o revolucionarios, van a defender a figuras que les sean de su interés, ¿no? Nosotros nos encontramos precisamente defendiendo esta lucha porque consideramos que la figura del Che, la figura de Fidel Castro, la figura de Julio Antonio Mella son de personajes revolucionarios, de personajes progresistas y sobre todo que consideramos que defienden valores como pues la igualdad entre los pueblos, la solidaridad entre estos mismos y desde luego un espíritu de lucha y fraternidad que nosotros buscamos impulsar. Así que por eso mismo nosotros vamos a reivindicar en estas figuras, pero no reivindicaremos en la apuesta por la colocación de figuras reaccionarias. Bueno, aunque no están ninguno de los dictadores, hay poblaciones que se llaman Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, calles que se llaman Gustavo Díaz Ordaz, la colonia López Portillo, El monumento de Porfirio Díaz. dirigentes históricos de la derecha, ¿no? Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. La historia está plagada de gente de derecha, ¿no? Evidentemente es absurda la posición, o sea, le voy a contestar lo que le comentaba la dama que nos entrevistó hace un instante. Al final hay que conocer la historia, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, en alguna situación que ella se haya escrito o que esté digitalizada, documentada, archivada, me parece que lo importante es precisamente que estudiemos. Hay que leer. Por supuesto, la lectura es básica, la lectura es esencial. Y si no nos ocupamos de ser residentes de las letras, no vamos a comprender, porque además, insisto, podremos estar en contra en un momento dado. Sin embargo, el hecho de leerlo nos podría hacer con un criterio objetivo. Ahora, Nada que ver porque, a ver, los monumentos tienen un significado y ese significado es de lucha social. Entonces, estas personas no representan la lucha social del pueblo y por lo tanto no pueden haber monumentos de ellos. Así es simple. Bueno, que ellos cuando ganen elecciones, ¿no?, cuando ganen la presidencia, a lo mejor van a poder volver a poner las estatuas de Colón en Reforma. Cuando ganen la presidencia van a poder poner, como dices, a Pinochet, a Calderón, no sería mala idea, ¿no? a Porfirio Díaz. A poner a Porfirio Díaz, todavía le rinden culto ahí a esos personajes, pero hoy gobierna la izquierda en nuestro país y no podemos permitir ni un milímetro de calle, ni un milímetro de nuestra memoria histórica que nos arrebaten, porque son nuestros símbolos, son los símbolos del pueblo de México. No es solo la estatua, sabemos que una estatua pues es un objeto, es lo que representa, es el símbolo, es la memoria histórica del pueblo de México, además de la hermandad entre dos naciones, entre Cuba y México, que tienen una larga historia de hermandad, de lucha, que se refleja en monumentos como este. Tienen a gente como Winston Churchill y otros explotadores, claro que los hay. Para los comunistas, todo lo que no es la lucha por el socialismo, que es el futuro del mundo y la reacción. Los partidos burgueses, PRI, PAN, PRD, Morena, para nosotros son expresiones de la reacción, excepto pequeños matices, los tienen estatus a los explotadores. Creo que hay una diferencia muy importante que es el tipo de represión y el tipo de crimen que realizó cada una de las personas homenajeadas. Mientras que el Che y Fidel lucharon dentro de una guerra revolucionaria y si bien podríamos decir que asesinaron gente durante el proceso de esa guerra revolucionaria, después la persecución a los disidentes no tuvo la misma magnitud ni la misma intensidad que las que tuvieron Franco, Pinochet u otros dictadores del mundo, incluyendo a Stalin, por cierto, a quien yo podría decir sí tuvo un nivel de persecución de sus disidencias muy muy fuerte. Creo que el Che y Fidel no lo hicieron así. Como no son mexicanos, no merecen una estatua aquí en México.
nada que ver. Cuba y México son pueblos hermanos, históricamente nunca habían roto relaciones, no han roto relaciones más bien, y sobre todo aquí vamos a defender esa lucha porque lo que el Che representa es el sueño de Bolívar, una Latinoamérica unida, y eso es por lo que vamos a luchar. No somos comunistas y el comunismo se respeta en su ideología, pero aquí estamos por una causa y es defender el nombre del Che, defender el nombre de Fidel Castro y su legado. Ahora, que en realidad eso hasta podría ser un tanto distorsionar la historia, porque recordemos, la Revolución Cubana no se organizó en Cuba directamente, sino fue aquí en México. De hecho, el motivo por el cual estaban estas estatuas era por eso, porque aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca tanto de este jardín, cerca de donde está el Café La Habana, fue donde se organizó la Revolución Cubana. Aquí en México se organizó la primera revolución socialista de América Latina. Así que no, de hecho, la historia entre Cuba y México es muy estrecha. Muchísimas gracias, qué grandes palabras. Igual te invito a mi podcast. No es un problema de ser originario de algún lugar, es un problema de conciencia social y de momentos históricos. Si bien es cierto que Fidel no participó en algún movimiento revolucionario o la guerrilla o social aquí en México, el movimiento que inició junto con el Che Guevara, pues dieron un ejemplo de transformación mundial en 1968. Entonces esa es la importancia histórica de estos personajes, ¿no? Yo pienso que la hermandad entre los pueblos de Latinoamérica es fundamental y eso no depende de dónde naces, sino las causas con las que estás. Yo no nací en Palestina, pero te puedo decir hoy que estoy con la causa palestina y que voy a estarlo siempre. Por mucho que esté lejos, por mucho que tengamos diferencias culturales, porque siempre dicen, no, es que tú no vivirías ahí. Claro, porque nací en otro lugar, pero estar con Palestina es estar con la humanidad y entonces al final pienso que el lugar donde naces no te condiciona a hablar solamente de las cosas del lugar. Primero, es un elemento de carácter histórico, donde lo que representa es que aquí fue uno de los puntos donde surgió un proceso revolucionario, sí en Cuba, pero después ese proceso de Cuba repercutió en México. Claro que repercutió en México, levantó procesos de lucha en México. Es muy corto es muy corto pensar que no hubo una lucha por México, porque para los socialistas y los comunistas, la lucha por el comunismo es, en su forma, nacional, pero en su esencia y carácter es internacional. Luchar por la liberación de los pueblos es internacional. Yo creo que eso es ignorar el tipo de lucha que estaban practicando, sobre todo el Che, porque, sin embargo, ambos estaban haciendo una lucha por toda Latinoamérica y contra el imperialismo, no solamente por Cuba. La lucha de la Revolución Cubana es emblemática porque también inició una lucha de toda Latinoamérica que después tuvo que ser contrarrestada con una contrainsurgencia que se llamó Plan Cóndor en la década de los 70. Entonces, es una lucha internacional. El Che Guevara no solo luchó por Cuba, luchó también en África y luchó en Bolivia. Es decir, la lucha... Y venía de Guatemala. Venía de Guatemala y antes de Argentina, por supuesto, y su visión era completamente internacionalista, ¿no? No nada más por Cuba, sino contra el imperialismo internacional. También es que son posturas obsoletas, Perdón, le voy a robar un segundo. No se preocupe, ya lo entrevistamos. Oiga, ¿qué cree? Déjame, se enoja siempre conmigo. Y total de la señora alcaldesa. Ya vengan, hijos, tenemos por famoso aquí con el Che Guevara. No, pero no saben que Fidel y el Che lucharon no solo por Cuba, sino por toda la patria grande, incluso por la libertad de todos los pueblos que sufren el dominio de los imperios. Y México está viviendo hoy, todavía en el siglo XXI, pues el asedio, la agresión, la amenaza, el intervencionismo constante de nuestro vecino del norte. Por eso ahora más que nunca, la verdad le agradecemos a la alcaldesa de Cuauhtémoc que hizo posible este gran encuentro, que si no hubiera quitado las estatuas, pues no estaríamos aquí reunidos, pero hoy estamos acá. Estamos acá viendo que ya la quieren romper. Hay una provocación. ¿Crees que sea gente de Alessandra Rojo de la Vega? Seguramente es gente de Alessandra Rojo de la Vega.
seguramente es gente, puede ser del PAN, del PRI, de Alito Moreno. ¿De Alito Moreno? De Alito Moreno. Pero hay que actuar, no hay que caer en provocación. Grábalo. Graba eso, perro. Me perdí a mi camarógrafo. ¿Crees que sea el verdadero fondo de que Alessandra esté haciendo este tipo de cosas, como el quitar una banca muy representativa de la izquierda? Llamar la atención. A ver, la derecha no tiene cuadros y esta señora, con todo y todo lo que está haciendo, representa su única esperanza para, dicen ellos que el 2030. Entonces, imagínate, si esta señora representa su única esperanza, ¿cómo están los demás? No, pues sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tengo muchas teorías. De hecho, no. Estoy segura de algunas. Como que Alessandra primero dijo que era feminista porque le parecía que podía lucrar con un movimiento que estaba enojado con el gobierno mexicano, porque no había diálogo y eso es verdad. Lo quiso capitalizar y pensó que ella, siendo la más feminista de todas, iba a ir ganando espacio electoralmente, ¿no? Y ganó con esa consigna un poco, diciendo, de hecho hay una entrevista que le hacen en la campaña donde dice, mi gobierno va a ser en contra de la corrupción y el más feminista de todos. ¿Qué pasó? Que no lo pudo sostener porque para ser feminista hay que ser al mismo tiempo anticapitalista, porque si no, no tiene sentido. El patriarcado y el capitalismo se llevan el uno con el otro y se sostienen juntos. Y eso pues no creo que le convenga a ella si veamos sus redes sociales, anticapitalista no es. Bueno, no sé, estoy diciendo varias cosas, está pasando, la gente me distraigo. Pero lo que diría es que se dio cuenta que pasó igual con Sandra Cuevas, que donde hay dinero es en la derecha y te empiezan a pedir que vayas representando los valores de derecha. Terminan juntándose con la organización de Vargas Llosa. Y hoy, ahora que vimos la foto con Ayuso, es un ejemplo de eso. Vamos a ver a una Alessandra que se va a ir volteando y se va a ir volviendo de derecha. Sabe que en México no hay personas que hablen desde esta derecha que es bastante europea, además de la otra derecha. Viene de España ahorita, Regal. En este momento. Y se lo quiere capitalizar. Y luego está su vínculo con Salinas Pliego. Yo creo que Alessandra hoy forma parte del círculo político de Salinas Pliego, que no sé si Salinas Pliego sea candidato a la presidencia, yo creo que no, pero sí está metiendo a sus jugadoras, que son Lili Telles y ella, a hacer política. Para mí representa eso. Todavía vamos empezando porque vamos a ver en qué se va convirtiendo. O sea, empezó siendo una cosa, ahora va a ser otra, pero finalmente representa siempre lo mismo, el oportunismo. Finalmente ellas no deciden, decide el que le paga. Y lo estamos viendo. O sea, ¿qué tienes que hacer yendo a visitar a la ultraderecha española si te dices, perdón, feminista de verdad? Y que uno de sus maestros es Enrique Peña Nieto, y que justamente cuando ella empieza a hacer esto, pues él sale después de años, ¿no? De la sombra. Sí, o sea, a ver, yo diría que a mí me parecía que era... ¿Es una abeja? No, yo me voy. ¿Qué pasó, camarógrafo? Me dijiste que eras de piedra, hombre. ¿Qué pasa si la derecha nos ataca con abejas? Con eso sí, pero con las abejas no. Consideramos que es un acto de arbitrariedad plena y quiere consolidarse como una voz de sectores reaccionarios. Además, bueno, más bien consideramos que lo que quiere es eso, hacer bulla, hacer escándalo. Como su maestro, Peña Nieto. Efectivamente, es un modelo de política para querer posicionarse, para correr, pero bueno, en realidad está quedando en ridículo. Considero que toda la mayoría de las posturas que usted me está mencionando obedecen no por usted, sino por lo que decreta la gente, lo que data la gente, lo que pronuncia las personas, en el que hay realmente una ignorancia mayúscula. A ver, es muy sencillo. Si usted tiene la respuesta, no la voy a otorgar yo. ¿Qué tiene que ver el tema administrativo? Con el retirar un objeto, una escultura o situaciones, cuáles estas sean, derivadas a esto. Que es raro que se movieran específicamente dichas esculturas cuando
a su derecha y a su izquierda tenemos la misma representación. Entonces, ¿qué sucede? La respuesta la tienen todos, pero le voy a decir para concluir, ¿sabe que algo es muy absurdo? Regularmente la sociedad en lo general y en lo particular, muchos, no voy a decir que todos, se conducen por percepción. Ese es un gran error. No hay percepción jurídica. Hay una norma, hay un marco, y la situación es jurídica, por eso lo vuelvo a repetir, jurídica administrativa. Si este tema se hubiera atendido desde la forma loable de lo administrativo, esto no estaría pasando, porque se hubiera mandado un requerimiento, un oficio, un proceso, un documento como tal para esto. Entonces, con base a esto, aquí sucede. Invitamos, si somos elocuentes, invitamos para que ustedes lo lean personalmente. Va a haber gente, el alcalde aquí, diplomacia, simpatía, empatía, no de decir, aquí están los documentos, están vigentes. No las vamos a remover hasta que alguien diga lo contrario. No hay, está. Pero no sucede así. Por ende, la respuesta es de usted. Pues por un lado la ultraizquierda o la izquierda tradicional que se mantenía aislada hoy ha tomado posición. La izquierda, si se puede decir izquierda de Morena, pues también se ha volcado. Ahí está la diputada dando su discurso ahorita, ¿no? Y está lleno de gente del gobierno aquí. Es una coyuntura que es peligrosa para la alcaldesa, ¿no? No solamente por su ignorancia, por su torpeza, porque va en contra de la cultura, el arte. No sabe ni quién es el escultor, ¿no? Si analizamos la historia o la biografía del escultor, nos vamos a dar cuenta que es conocido por el escultor de las estrellas, algo así tiene Juan Gabriel. ¿Y por qué no quita Juan Gabriel, por ejemplo? ¿Y por qué no quita José Alfredo Jiménez? ¿Y por qué? Pues porque son simpatizantes, gente que les gusta que estén ahí esos monumentos y basta con eso. Es como vivir en un país democrático, de menos, ¿no? En el que cada quien respeta sus cultos, sus personajes, su sexualidad, etcétera, etcétera. Sí, no, pues